Desde mañana comienza una nueva etapa en la pandemia para nuestro país. Arranca la etapa de protección de progresos. Así la tituló el gobierno hoy con el anuncio del presidente y a posterior las explicaciones también desde el área de salud con Carla Bisotti. Claramente se vence el DNU y hay que plantear un nuevo periodo. La plataforma desde la que parte el gobierno desde este momento es mucho mejor que la que veníamos teniendo. Se habla de un descenso marcado de casos. Obviamente la variante Delta está ya allí dando vuelta, pero son alentadoras las cifras que el gobierno ha planteado y ha mostrado para justamente de aquí en más disparar progresivamente aperturas. No queda claro las fechas porque no se dijeron. Claro, no está claro desde cuándo empieza a regir. Se sabe que mañana ya cambian algunas cuestiones. Hay por lo menos 10 semanas consecutivas de descenso de casos, en contagios también, 8 semanas consecutivas de descenso de muertes. Por eso el gobierno toma la decisión de avanzar con las aperturas en distintos rubros que quedaban por allí con alguna restricción. Y además tomando otros parámetros respecto de cómo mirar y cómo tener en cuenta la evolución de la pandemia. Así lo explicaba la ministra de Salud. El indicador, el parámetro que vamos a empezar a considerar a partir de ahora son justamente esos dos parámetros en relación al aumento de las internaciones en terapia intensiva por COVID-19, a ese parámetro específico de internación en terapia intensiva por COVID-19, que esa variación porcentual del número de pacientes internados en terapia por COVID-19 en los 7 días previos y los 7 días siguientes aumenta el 20%, ese sería el indicador más sensible que, a pesar de la vacunación y con el aumento de los casos, eso está teniendo un impacto en la mortalidad, va a tener un impacto en la mortalidad. Y como siempre, la ocupación del sistema de salud, las medidas que se tomen en situación de alarma también tengan un abordaje diferente, sean medidas de 9 días con inicio y final, independientemente de los indicadores en el día 9, y que sean en relación a la disminución de los aforos, a la disminución de la circulación, de la nocturnidad, que hemos visto que ha tenido un impacto muy positivo en la disminución del número de casos, y en el caso que hubiera eventos masivos autorizados, también la suspensión momentánea para poder disminuir la transmisión. Allí parte del testimonio de la conferencia de prensa, pero hay mucha información para ir desglosando y algunos datos, por lo menos de los que se saben, ¿no? Sí, queda claro que ya ha transcurrido bastante tiempo de la pandemia. Más allá de los matices de la vacunación, ha favorecido a que estemos por ahí ya transitando un periodo un poquito más seguro. Y según algunos especialistas, por diferentes circunstancias, quizás la variante Delta no pegaría tan feo como ha pegado en Europa. Lo decía Mauricio ayer. Bueno, vamos a ver. Esperemos que así sea. Vamos a desglosar entonces parte de los anuncios y las medidas que empiezan a regir, algunas desde mañana y otras seguramente va a ser paulatina, ¿no? La aplicación de esas medidas siempre en función de lo que ocurra con los casos, ¿no? Todo queda atado, y lo decía recién Bisotti, sobre todo el ojo está en la ocupación de las camas, en la situación de los hospitales. Desde a partir de ese lugar se va a abrir o se va a cerrar. Exacto, no tanto la cantidad de casos, sino cómo impacta esto con su gravedad en los hospitales. Bueno, aperturas paulatinas de cantidad de personas en reuniones particulares en domicilios, también el regreso de público a los eventos masivos. Y aquí es una cuestión interesante porque hablamos de eventos deportivos, pueden ser partidos de fútbol, de los deportes más populares, con aforos progresivos, que esto es lo que no queda claro en cuanto a las fechas. ¿Cuándo será esto? Se habla, Lucho tiene un datito para lo que es el deporte, pero no está claro exactamente a partir de cuál es el esquema de fechas para ir abriendo progresivamente estas actividades que estamos viendo aquí. Aforos progresivos, eventos deportivos y recitales al aire libre, por ejemplo, de los cuales ya hay varios pautados. El año que viene, de vuelta, el famoso Lollapalooza, Kiss viene en abril, qué sé yo, hay un montón de recitales ya pautados para el año que viene. Hay que ver si ya sigamos con una apertura total o progresivamente, como dice acá. Hay que ver si se puede después publicar este nuevo DNU, si se conoce allí la letra más chica para ver cómo se va a aplicar esto y en qué fechas, que es lo más importante. Como siempre decimos, el ojo está puesto en lo que ocurre en los hospitales. Todo esto queda sujeto a la ocupación de las camas, ¿no? Más de los anuncios que hizo el presidente que después de alguna manera detallaron y refrendaron los ministros, el jefe de ministros y la ministra de Salud. El tema del cupo de ingresos es lo único que tiene fecha. Lo único más claro es que a partir de mañana ya se eleva de 1.000 a 1.700 la cantidad de argentinos que pueden regresar al país desde el exterior. Se amplía el cupo, arrancó con 600, se fue ampliando. Ya a partir de mañana 1.700 por día. Bueno, en el caso del turismo, cuando se den las condiciones también se van a generar mayores amplitudes en ese sentido, ¿no? En el rubro del turismo, que es uno de los rubros con más restricciones, ¿no?
Bueno, frase ¿cuándo textual es? y muy Claro. ambigua. Sí, sí, cuando ¿Cuándo la se darán? condición. Por eso no hay una fecha clave. Pero bueno, se anunció que como que a partir de este periodo, no sabemos si es de a 2 a 3 semanas se irá viendo, pero bueno, la idea es que ya en esta etapa que viene, por lo menos se empiece a ir hacia este lado, ¿no? Sí, sobre todo va a ser el turismo relacionado, ni hablar con el turismo nacional, que ya se está realizando, pero bueno, con los protocolos, sobre todo vinculado a los países de la región, los viajes grupales y de personas mayores, siempre con el esquema de vacunación completa. Es decir, Exacto, se va a poder exacto. avanzar con turismo, en tanto y en cuanto también se avance con la vacunación, se completen los esquemas de vacunación primera y segunda dosis. Bueno, y lo que decíamos recién, no queda claro todavía, no hay un dato certero respecto de cómo y cuándo será esto, ¿no? Qué es lo que queramos destacar. De alguna manera que todos estos elementos que estamos mencionando, salvo el de ahí arriba, no tiene una fecha clave, que es el próximo dato que vamos a ver en pantalla. Es de alguna manera lo que pudimos analizar de lo que se desprende de lo que dijo el propio presidente. No hay fechas concretas para estas aperturas paulatinas. Sí, se sabe También, que, sí. No, se habló de vacunación. Pero Se habló de decime. vacunación, pero antes se sabe, porque ya lo anunciaron, que las restricciones en todo caso se van a aplicar de manera distinta, focalizadas en las ciudades que tengan complicaciones y por 9 días, que es Claro. un periodo distinto tal vez al que teníamos. 9 días va a ser la restricción o la apertura solamente en los focos, en las ciudades que tengan complicaciones. Tengan en cuenta que este es un marco general y después puede haber alguna modificación o, ¿cómo podemos decirlo? Reformulación a nivel provincial. Es decir, que la provincia más o menos tome esto y lo adecue a su esquema. Estaríamos hablando de esto que dijo recién Delphi, de que por ahí algún municipio, alguna ciudad que está en fase 4, se le complique y tenga que bajar a fase 3 o a fase 2 por 9 días. Eso es un poco el concepto. Pero vamos al tema de vacunación que también habló el presidente. Y dejó claro que este mes de agosto es clave, porque llegan muchas vacunas y porque se le van a meter pila a la segunda dosis. Bien, Esto el lo dejó objetivo claro. es ese, ¿no? Es buscar completar los esquemas de vacunación, sobre todo pensando en la cantidad de anticuerpos que generan las vacunas, ¿no? Para aprovechar y para completar ese refuerzo, hacerlo de manera adecuada. Agosto es el mes de la segunda dosis. Y este es el dato que también anunciaba hoy la ministra Bisotti de la cantidad de vacunas y de qué tipo de vacunas van a llegar durante el mes de agosto. 8 millones de Sinopharm, la China, 3,5 millones de AstraZeneca, 3 millones de Sputnik, segundo componente, pero las que está produciendo Richmond, el laboratorio local. Todavía no está claro, como dijo Gamaleya, el laboratorio ruso, que en agosto iban a dejar atrás esa demora e iban a proveer de las vacunas que estaban pautadas por contrato, que no son estas, son otras, así que ojalá esto suceda. Y 400.000 de CanSino, que es la otra vacuna china, que también se puede llegar a utilizar para combinar. Ya llegaron 200.000, faltan 200.000 para completar el esquema, pero ya estamos en agosto, por eso le agregamos esta lista. Estas son todas las que vendrían en agosto. O sea, más allá de la polémica de la Sputnik, la segunda dosis, Sí. vacunas no va a faltar. Así que, gente, a vacunarse. Bueno, y a prestar atención entonces a la aplicación Vacunate, a revisarla continuamente porque se están repartiendo los turnos para poder completar también la segunda dosis.